El mercado bursátil estadounidense está en la burbuja más grande de la historia, y esa burbuja está siendo impulsada por el desarrollo de la tecnología de inteligencia artificial, IA. De no ser por esta burbuja, es probable que la economía de Estados Unidos estuviera en recesión. Sin embargo, la mayoría de las grandes empresas tecnológicas de Estados Unidos que desarrollan IA en realidad no están ganando dinero con la IA. En realidad, solo hay una empresa que está ganando mucho dinero con la IA, y esa es Nvidia. Y eso se debe a que Nvidia tiene un monopolio global, al menos por ahora, en el diseño de los chips más avanzados, las GPU, que se utilizan para desarrollar IA. Y el fundador y CEO de Nvidia, Jensen Huang, se ha convertido en una celebridad que es constantemente celebrada en la prensa financiera y retratada como un gran visionario, con memes que incluso dicen, no tan en broma, que Nvidia sostiene toda la economía de Estados Unidos o incluso la economía global sobre sus hombros. Así es como Nvidia se convirtió en la empresa más valiosa del mundo. Fue la primera empresa en la historia en tener una capitalización de mercado de más de 4 billones de dólares. Pero como voy a mostrar hoy, la acción de Nvidia ha sido muy volátil y ha habido cambios locos de cientos de miles de millones de dólares, cientos de miles de millones de dólares en subidas y caídas en solo unas horas con esta locura que está ocurriendo en el mercado bursátil de Estados Unidos, lo que demuestra lo peligrosa que es esta burbuja y cómo en realidad no está basada en fundamentos. Se basa en una especulación arriesgada y, en realidad, en apuestas para muchos de los llamados inversionistas. En realidad solo están apostando, pensando que el número siempre va a subir. Pero el problema con esto es que todas las burbujas eventualmente revientan. Por eso se les llama burbujas. Y Nvidia solo puede seguir ganando todo este dinero porque otras grandes empresas tecnológicas están perdiendo dinero comprando chips de Nvidia para desarrollar inteligencia artificial. Y eventualmente, cuando la burbuja reviente, Nvidia perderá a sus clientes y todo el esquema se vendrá abajo. Y todos lo saben. La pregunta simplemente es, ¿cuánto tiempo más puede seguir inflándose la burbuja? O sea, el hecho de que sea una burbuja ni siquiera es controversial. Incluso el CEO de OpenAI, la principal empresa de IA de Estados Unidos, Sam Altman, ha admitido que la IA está en una burbuja. Gran parte de la economía estadounidense depende del gasto de capital de solo 7 grandes corporaciones tecnológicas conocidas como los 7 magníficos o los Mag 7. Estas son Amazon, Apple, Google o Alphabet, Meta, que es dueña de Facebook, Microsoft, Nvidia y Tesla. Juntas, estas 7 empresas tienen una capitalización de mercado mayor que todo el mercado bursátil de Europa o de China, que tiene 1.400 millones de habitantes y es la economía más grande del mundo si mires el PIB de China en paridad de poder adquisitivo. De hecho, al 17 de noviembre de 2025, las 7 grandes corporaciones tecnológicas representaban más de un tercio del S&P 500. Ese es el principal índice bursátil de Estados Unidos. Incluye a las 500 empresas más grandes que cotizan en bolsa. El 35% del S&P 500 está compuesto solo por los Mag 7. Y esa cifra ha ido creciendo en los últimos años a medida que esta burbuja loca se ha ido inflando. Ahora, cuando la gente publica memes en redes sociales diciendo que toda la economía de Estados Unidos depende de que esta burbuja de la IA siga inflándose en empresas como Nvidia. Pues, básicamente es la verdad. Un economista de la Universidad de Harvard llamado Jason Furman, quien fue el principal asesor económico del presidente estadounidense Barack Obama, descubrió que la inversión en equipos de procesamiento de información y software, que en gran parte es gasto de capital en IA, representó el 92% del crecimiento del PIB de Estados Unidos.
crecimiento del PIB en la primera mitad de 2025, y si no fuera por todo ese gasto, principalmente en inversión de capital en IA, el crecimiento del PIB de Estados Unidos en la primera mitad del año habría sido del 0.1%, una completa estancación. Por eso el gobierno de Estados Unidos ha estado destinando recursos para apoyar a estas grandes corporaciones tecnológicas en Silicon Valley, para evitar que esta burbuja insostenible reviente, lo que significa que vemos cada vez más cosas locas sucediendo. Como un esquema de financiamiento circular en el que las grandes empresas tecnológicas están invirtiendo unas en otras, para que parezca que todos están ganando dinero. Pero en realidad, el mismo dinero solo está circulando, pasando por estas diferentes empresas, entregando pagarés, prometiendo que en el futuro le pagarán a la otra empresa, pero aún no lo han hecho. El mejor ejemplo de esto es OpenAI. OpenAI no está ganando dinero. De hecho, está perdiendo mucho dinero. Básicamente, Nvidia es la única gran empresa que realmente está ganando dinero con la inteligencia artificial. Por supuesto, las grandes empresas tecnológicas como Microsoft y Google están ganando mucho dinero con otros servicios y productos, pero no con su investigación en inteligencia artificial ni con sus grandes modelos de lenguaje. Así que lo que está pasando es que Nvidia está ganando todo este dinero de estas grandes empresas tecnológicas que le compran chips a Nvidia. Así que Nvidia está usando parte de ese dinero, primero que nada, para recomprar sus propias acciones y seguir inflando la burbuja. Y Nvidia también está invirtiendo en otras empresas como OpenAI, que es uno de sus principales clientes. Y una de las grandes críticas al esquema de financiamiento circular es que mucha gente está preocupada de que lo que Nvidia está haciendo es tratar de apuntalar a sus clientes, que están perdiendo dinero a montones y cuyas compras de chips de Nvidia no son sostenibles a mediano o largo plazo. De nuevo, el caso de estudio de esto es OpenAI. Ahora, OpenAI no es una empresa que cotice en bolsa, así que no divulgan la misma información que otras empresas que cotizan públicamente. Sin embargo, aunque OpenAI es privada, uno de sus mayores inversionistas es Microsoft, y Microsoft sí es una empresa que cotiza en bolsa. Así que Microsoft ha revelado que en solo un trimestre, OpenAI perdió $12,000 millones. Sin embargo, aunque OpenAI está perdiendo dinero a montones, está muy lejos de ser rentable. Debe $1.4 billones en compromisos que ha hecho con otras empresas para chips de Nvidia y para centros de datos que están siendo construidos por empresas como Oracle. OpenAI en realidad no tiene el dinero que necesita para pagarle a estas otras compañías, y por eso la gente está siguiendo tan de cerca lo que pasa con Nvidia, y por eso el 19 de noviembre Nvidia publicó su informe de resultados para el tercer trimestre fiscal, y parecía que era un gran informe, al menos superficialmente. Medios financieros como el Wall Street Journal anunciaron que las ganancias de Nvidia estaban por las nubes, calmando los nervios de los inversionistas sobre el auge de la IA, o más específicamente, sobre la burbuja de la IA. Pero luego, los analistas financieros señalaron que había algunos problemas serios. Primero que nada, está el hecho de que solo 4 clientes representan el 61% de los ingresos de Nvidia. No se dieron a conocer los nombres de esos clientes, pero básicamente sabemos quiénes son. Son grandes corporaciones tecnológicas en Silicon Valley, como Meta, como Google o su empresa matriz, Alphabet, como OpenAI, como posiblemente xAI o Tesla, las empresas de Elon Musk, o también podrían ser Oracle, estos hyperscalers, estas empresas que están construyendo los grandes centros de datos, estos enormes centros de datos de IA. Estas son las empresas que están gastando miles de millones de dólares por trimestre, decenas de miles de millones de dólares al año comprando chips a Nvidia. Y si esas empresas dejan de comprar chips,
Si se dan cuenta de que no van a ganar dinero con la IA porque todos están perdiendo dinero y tienen que empezar a recortar su gasto de capital y dejan de comprar chips a Nvidia, ¿qué va a pasar con los ingresos de Nvidia? Van a desplomarse. Así que esa fue la primera señal de alerta en el informe de resultados de Nvidia. Pero hubo otras señales que también fueron descubiertas por analistas financieros. Otros señalaron, por ejemplo, otro rubro en el informe de resultados de Nvidia, que eran los inventarios, lo cual se refiere a todos los productos que Nvidia tiene y que en realidad aún no ha vendido. Así que siempre nos dicen que hay muchísima demanda por los chips de Nvidia. Y aún así, el inventario de Nvidia se está disparando. Esto plantea otra pregunta. Si de verdad hay una demanda insaciable por los chips de Nvidia por parte de estas empresas de IA, ¿por qué los inventarios siguen aumentando tanto? Especialmente en 2025, los inventarios se han triplicado en un año. Esta información explica por qué la acción de Nvidia ha sido volátil y por qué ha habido movimientos. El 19 de noviembre, Nvidia publicó su informe de resultados y dijo, "Somos la mejor empresa. No hay burbuja. Miren". Y los inversionistas lo celebraron y de inmediato su capitalización de mercado subió $450,000 millones en unas cuantas horas. Y este aparente súper sólido informe de resultados de Nvidia llevó a algunas respuestas realmente locas y descontroladas en el Twitter financiero, y una inversionista estadounidense fue troleada después de que declaró valientemente que subía su objetivo de capitalización de mercado de Nvidia para 2030 de 10 billones a 20 billones de dólares. Esto no es una sátira. Vi a mucha gente bromeando sobre esto en Twitter. Al principio pensé que era una broma, pero no, es una inversionista seria en Estados Unidos, una profesional de la industria financiera. Ahora, para dar contexto, el FMI proyecta que el PIB de Estados Unidos será de 36.8 billones de dólares en 2030. Ese es el valor de todos los bienes y servicios producidos en todo Estados Unidos. Una economía con más de 340 millones de personas, mientras que algunos analistas financieros estadounidenses están afirmando que la capitalización de mercado de Nvidia será de 20 billones de dólares para ese entonces. Pero solo quiero ilustrar lo absurda que es esta burbuja de la IA y cómo personas que normalmente son muy inteligentes están perdiendo la cabeza y piensan que Nvidia nunca puede perder dinero, que va a seguir creciendo a una velocidad vertiginosa mientras avanzamos hacia la inteligencia artificial general, la AGI, y las máquinas toman el control y vivimos en una utopía. O sea, esto es un completo disparate. Y tengo que agregar otro detalle aquí desde una perspectiva geopolítica. Y me parece sorprendente que nadie esté hablando de esto, que es el hecho de que China actualmente está invirtiendo recursos para desafiar el monopolio de Nvidia. Así que la idea de que Nvidia siempre tendrá este foso, como dicen los inversionistas, esta posición dominante, básicamente un monopolio, donde es la única empresa que puede diseñar los chips más avanzados y de última generación, ya sabes, GPUs para IA. Esa idea es absurda porque en Estados Unidos ya hay empresas que están desafiando a Nvidia, como Google, y en China, no es solo una empresa la que está desafiando a Nvidia. Ya sabes, algunos sabrán que Huawei, el gigante tecnológico, también está desarrollando chips de última generación y desafiando a Nvidia. Pero hay muchas otras empresas, como Alibaba, Baidu y un montón más. Así que es completamente absurdo. Esta idea de que Nvidia siempre tendrá una barrera de entrada, que siempre tendrá este control monopólico, y que seguirá creciendo y volviéndose cada vez más valiosa hasta llegar eventualmente a una capitalización de mercado de 20 billones de dólares. Simplemente es una locura total. Y por eso vemos estos movimientos absolutamente locos en la bolsa de Estados Unidos, especialmente al ver la acción de Nvidia. Por eso Nvidia ha estado rompiendo récords con subidas enormes y luego caídas aún más grandes.
Así que justo después de que Nvidia anunciara su informe de resultados del tercer trimestre fiscal, en solo unas horas, su capitalización de mercado se disparó por 450.000 millones de dólares. Y luego, varias horas después, en un periodo de solo un día, su capitalización de mercado cayó en 600.000 millones de dólares. Hubo una variación de más de $1 billón en capitalización de mercado en 54 horas. Eso equivale a 19.000 millones de dólares por hora. Este es el comportamiento de una burbuja. Y al mismo tiempo, los inversionistas empezaron a vender otras acciones, especialmente las grandes empresas tecnológicas, y la capitalización de mercado del S&P 500 cayó en $2 billones en 5 horas mientras el miedo empezaba a extenderse por el mercado. Oracle cayó 44% desde su máximo. Palantir bajó 30%. Meta y AMD, 27%. Las de Tesla, un 22%. Algunos aprovecharon la caída para comprar y el S&P se recuperó tras la baja. Aún así, fue la reversión más significativa en el mercado de valores de Estados Unidos. Desde el llamado Día de la Liberación de Trump en abril, cuando anunció aranceles a países de todo el mundo, lo que también provocó mucho miedo y una venta masiva en el mercado estadounidense de valores. Todo esto demuestra cómo el mercado de valores de Estados Unidos, la economía estadounidense está construida sobre esta loca casa de naipes financiera. En la bolsa, la burbuja más grande de la historia, y en solo unas horas, los inversionistas pueden asustarse muchísimo y vender acciones por billones de dólares. Y luego, al día siguiente, de repente todo se recupera y es como si nada hubiera pasado. Así no es como realmente deberías manejar tu economía. El casino financiero desquiciado de la economía estadounidense es sumamente peligroso. Por eso, incluso medios financieros convencionales como la revista Fortune están advirtiendo públicamente y en voz alta que la bolsa se dirige hacia un momento de «muéstrame el dinero» para la IA y un posible colapso global. Eso es lo frustrante de todo esto porque a veces es divertido burlarse de inversionistas ricos y oligarcas desconectados de la realidad. Piensan que en unos meses tendremos una AG y viviremos en una utopía loca. Sin mencionar que serán dueños de toda la tecnología de IA. Es su propiedad intelectual. Mucha gente perderá su trabajo, quedará desempleada. No tendrán dinero para comprar bienes y servicios de estos oligarcas. Eso es un problema para otro día, pero de nuevo, el punto es que mucho, y no solo en Estados Unidos, la economía, sino la economía global, que ha sido profundamente financiarizada en la era neoliberal con la desregulación de los mercados financieros y de capital en los años 80 y 90, no solo en Estados Unidos, sino en muchos países del mundo. Con esta financiarización, gran parte de la economía global depende de que estas enormes burbujas sigan inflándose en Estados Unidos, en la bolsa de valores, en las criptomonedas, en Estados Unidos, en el mercado inmobiliario, en el crédito privado, en el capital privado. Todas estas burbujas son insostenibles y muy peligrosas. Y cuando estallen, como lo hace toda burbuja, será catastrófico. Pero sí tengo que agregar, dicho todo esto, que la burbuja puede seguir inflándose. Muchas veces, las burbujas siguen volviéndose cada vez más locas, aunque todos saben que hay una burbuja. Esto es precisamente lo que pasó con la burbuja de las .com, que estalló allá por el año 2000. Y esto no solo se remonta a décadas, sino a siglos atrás. Y el renombrado economista John Maynard Keynes, uno de los economistas más importantes de la historia mundial, dijo famosamente que los mercados pueden permanecer irracionales más tiempo del que tú puedes permanecer solvente. Así que realmente nadie sabe cuándo va a estallar la burbuja de la IA, pero, de nuevo, digo con certeza que todas las burbujas en la historia eventualmente han estallado. En algún momento,
y esta burbuja también va a estallar. Pero lo que realmente me preocupa es que, cuando esa burbuja reviente, podría causar una recesión seria o incluso una depresión total, tal como hubo propaganda sin parar en los medios en los años 20 en Estados Unidos diciendo que era la época dorada, que la bolsa estaba en auge, que todos se iban a volver ricos, aunque la gran mayoría de la gente en realidad no tenía acciones. Pero decían que la fiesta nunca iba a terminar. Esta es la era del Gran Gatsby, y luego ¿qué pasó? En 1929, la burbuja explotó. Eso contribuyó de manera significativa a la Gran Depresión en los años 30, que llevó al desastre de la Segunda Guerra Mundial. Y todos sabemos los horrores que la gente sufrió en los años 30 y 40.